Empieza donde comienzan la mayoría de los compromisos, en una sala que huele a seamos razonables. Estás en una reunión donde un compañero está en problemas, por lo tanto suavizas el informe para protegerlo. Te dices que es amabilidad, pero también sientes el alivio de evitar el conflicto. Más tarde lo repasas en el auto y te das cuenta de que esa suavización no sanó nada. Solo escondió un problema y trasladó el costo a todos los demás. Ese movimiento misericordia sin verdad se siente como amor, pero es una mentira con buenos modales. Y una vez que aprendes a contarla, se hace más fácil usarla. Ahora rebobina la cámara hasta una tarde borrosa por el calor cerca de Dotán. El suelo es puro cardo y rumor. José camina hacia sus hermanos con una túnica que brilla con el favoritismo de su padre. Él es el soñador, por lo tanto ellos se sienten pequeños a su lado. Ellos son los pasados por alto, por lo tanto la envidia saca dientes. Se forma un plan terminar el problema de raíz. Rubén los baja de sangre a Pozo, pero el Pozo sigue sintiéndose como poder. Le arrancan la túnica, empujan al muchacho y se apartan del eco de su miedo. Pisadas y campanillas. Aparece una caravana, comerciantes ismaelitas, camellos, balanceándose sacos de resina y mirra a Egipto en la mirada. Y aquí está el giro. Judá habla. ¿Qué ganamos si lo matamos? En otras palabras, cambiemos la rabia por ingresos. Por lo tanto, sacan a José, lo venden por plata, y ven cómo el polvo se cierra detrás de la caravana como un telón. Escucha la racionalización. No derramamos sangre. Evitamos un asesinato. Elegimos el mal menor. En la lógica de la reducción del daño sin santidad, todos están un poco aliviados y todos quedan un poco arruinados. Las muñecas de José arden contra la soga mientras el mundo que conoce se reduce a un nudo y un horizonte. Intenta leer rostros que no lo miran. Busca a un hermano que se ponga de pie, pero el silencio es un veredicto. Judá examina las monedas en su palma. No se sienten como dinero. Se sienten como un voto que no puede retirar. Se repite el discurso: le perdonamos la vida. Por lo tanto, hicimos lo correcto. Pero los buenos fines no blanquean medios torcidos. En algún lugar entre Dotán y Egipto se exporta el futuro de un joven y la integridad de una familia se importa como deuda. De vuelta en el Pozo, el viento suena lo bastante fuerte como para cubrir su respiración. Los hermanos recuperan la túnica reluciente como si fuera una serpiente que hay que agarrar por detrás de la cabeza. Necesitan una historia que calme a un padre y les permita dormir. Por lo tanto, inventan el disfraz de la misericordia, un informe falso, una prenda rasgada, un cuenco de sangre de cabra. La mentira está elaborada como un regalo presentado para ahorrarle a Jacob los detalles, para ahorrarse ellos la confesión. Parece amor porque evita el dolor en el momento, pero multiplica el dolor en cada momento después. Corte de escena. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en ese círculo? ¿Te habrías opuesto a la corriente o habrías derivado con ella y lo habrías llamado sabiduría? Sé honesto. La mayoría aprendimos el truco temprano: etiquetar la autoprotección como prudencia, llamar madurez al silencio, bautizar la conveniencia como cuidado. La consigna de Judá, beneficio por encima de la sangre, suena ordenada, incluso noble, especialmente para quienes prefieren soluciones que no salpican. Pero la aritmética moral sin Dios siempre esconde el remanente. Por lo tanto, alguien paga después con intereses, un padre con lágrimas que no se secan, un hermano caminando encadenado, rumbo a una lengua extranjera, un líder en formación que acaba de entrenar su alma para negociar con la verdad. Antes de que el sol se retire por el día, el trato está cerrado. La historia ensayada, la túnica empaquetada en engaño. José es un problema resuelto, pero el hogar es un corazón que acaba de aprender a latir fuera de ritmo. Judá dará pasos que parecen avance, pueblo nuevo, amigos nuevos, cosechas nuevas, pero cada paso hará clic contra una cadena oculta. Eso es lo que hace la versión razonable del pecado. Te mantiene en movimiento mientras te mantiene esclavizado. Esta es la mentira que parecía amor. Esta es la encrucijada donde la traición fingió ser protección. La escena se desvanece en un camino hacia Egipto y en Judá, mirando una plata que no deja de brillar. Conclusión.
El amor costoso dice toda la verdad y paga un precio. El amor barato ahorra sentimientos ahora y hipoteca el futuro. Elige el costo que sana, no la mentira que esconde. Algunas familias funcionan con secretos como una ciudad con electricidad silenciosos en todas partes costosos. Imagina esto: un primo destroza el auto, por lo tanto, el grupo de chat edita la historia por el bien de mamá. La mentira se enmarca como bondad, por lo tanto la cena hoy es menos explosiva, pero cada comida después sabe a metal. Los feriados se vuelven teatro. Todos conocen su parlamento, sonríe, cambia de tema, elogia las papas. Te dices que es amor. En realidad es miedo con un ramillete en la solapa. Ahora volvamos a las habitaciones con tiendas de Jacob. Los hermanos llegan con una túnica convertida en evidencia. La sangre de cabra se seca con el patrón de una pesadilla. No dicen mucho. La prenda lo dice todo. Por lo tanto, Jacob se derrumba en un duelo que se traga el sonido. Rasga vestiduras, rehúsa consuelo, elige el luto como un abrigo que no se quitará. Hijos e hijas vienen a consolarlo, pero el consuelo rebota en un corazón que cree que un hijo ha muerto. Por lo tanto, la casa reajusta sus relojes a la zona horaria del dolor, días largos, noches más largas. Los hermanos creen que lo peor quedó atrás porque la historia ya está resuelta. Pero lo peor se muda como compañero de cuarto. Las tareas continúan, por lo tanto el silencio se vuelve política. Nadie dice dotán, nadie dice caravana, nadie dice precio. Judá observa a su padre al anochecer como un hombre que luchó con ángeles, ahora lucha con su propio aliento. Una pregunta se eleva como humo. Si la verdad lo mataría, ¿puede el silencio mantenerlo vivo? Por lo tanto, Judá elige el silencio, pero el silencio no lo elige a él. Lo acecha en el sueño. Oye a José llamar desde una cisterna seca que de algún modo está bajo el piso. El secreto graba todo. La risa es auditada. Los abrazos son breves. Hasta las oraciones se vuelven escasas. A la hora de comer, los hermanos se cuentan como los sobrevivientes cuentan las salidas. Rubén mira al suelo como si la tierra correcta pudiera deshacer un día. Simeón y Leví aferran sus copas como manijas de un juicio que creen merecer. Y Judá empieza a narrar una versión más amable de sí mismo. Nos ahorramos sangre. Evitamos lo violento. Por lo tanto, no somos monstruos. Pero cuanto más lo repite, más siente la quemadura de la soga en las muñecas de José en sus propias manos. Corte de escena. ¿Con qué secreto funciona tu casa? ¿Cuánto cuesta mantenerla zumbando? Nos gusta pensar que las mentiras se quedan en la habitación donde las contamos. No. Se filtran al tono, al tiempo, al tacto. Se cuelgan de los sofás y van a la escuela en los asientos traseros. No puedes abrazar de verdad a tu hijo a través de una historia que no es cierta. Por lo tanto, la intimidad se vuelve coreografía. Haces todos los movimientos correctos y ninguno del significado correcto. El alma puede aprender ese baile, pero olvida cómo descansar. Pasa el tiempo, pero el duelo no. La tienda de Jacob huele a ceniza y lana. La gente trae bandejas y refranes. Nada aterriza. Judá empieza a irse temprano para mandados y a volver tarde de tareas que antes tomaban una hora. La distancia se siente como alivio, por lo tanto intenta vivir en ella. Visita amigos que no conocen la historia. Ríe de chistes que no tocan la herida. Pero la noche sabe. La noche siempre sabe. En la oscuridad palpa una pequeña bolsa de monedas que se dijo a sí mismo que eran prueba de prudencia. Tintinean como acusación. Siempre hay un momento en que la confesión casi llega a la boca. Judá ve a su padre volver a doblar la túnica rasgada por 100ª vez, como si el orden pudiera revertir la historia. Las palabras le suben a la garganta, padre. Pero entonces vuelve la aritmética. Si hablo, lo rompo a él. Si callo, me rompo yo. Por lo tanto, elige la versión de ruptura que no se ve. Así te entrena la culpa a preferir el daño invisible a la conmoción visible. Llamarlo amor. Los hermanos intentan consolar a Jacob otra vez. Él rehúsa otra vez.
Por lo tanto, la casa acepta una nueva normalidad, vigilia permanente. El silencio de Judá, que el primer día parecía protección, se ha convertido en una deserción diaria. Y la deserción practicada lo suficiente se convierte en partida. Empieza a hablar de nuevos pastos, nuevas asociaciones, un cambio de escenario. Lo llama oportunidad. Lo vende como sabiduría. Pero reconocemos el movimiento huir de lo que no quieres enfrentar. Renombrar escape como crecimiento. Por lo tanto, Judá se va. Adulam será el titular, los negocios la excusa. Construirá, comprará, hará amigos. Pondrá arena fresca en el piso de un corazón cuyos cimientos están agrietados a lo largo de un nombre enterrado. Cree que los kilómetros diluyen la memoria. Pero la memoria viaja. La culpa no necesita indicaciones, solo necesita un latido para montarse. Lo último que Judá empaca es la historia que nunca contó. Cabe en cualquier bolso. Conclusión. Los secretos no sanan con el tiempo. Se endurecen. Di la verdad antes de que se sienta seguro hacerlo, porque la espera hace crecer una prisión en la que tendrás que vivir. ¿Conoces otro tipo de escándalo? Tu empresa prometió una ruta de ascenso, por lo tanto, reordenaste tu vida para cumplir cada hito. Pero cuando llegó el momento, la política se volvió un arma. Espera hasta el próximo trimestre. Estamos reevaluando. Una promesa aplazada se convierte en un futuro negado. Presentas formularios, envías correos, cumples las reglas, y ves la puerta seguir cerrada por razones que nadie dirá en voz alta. Eventualmente enfrentas la punzada. Si el sistema no cumple su palabra, ¿qué protege a los vulnerables? Entra Adulam. Judá ha seguido adelante, suelo nuevo, amigos nuevos, familia nueva. Se casa, tiene hijos. Luego Onán, luego Sela. Tamar entra en la historia como nuera con una exigencia simple y sagrada. Un lugar en la familia de Judá, futuros hijos que lleven el nombre. Pero muere por su propia maldad. Por lo tanto, la obligación recae en Onán de levantar descendencia para su hermano. Quiere placer sin responsabilidad, así que rehúsa el deber, y trata a Tamar como una conveniencia. Él también muere. La ley sigue en pie. La responsabilidad ahora pasa a Judá de darle a Sela cuando crezca. Judá mira un triángulo de miedo, 2 hijos muertos, y un tercero que cree que debe proteger. Y el miedo empieza a hablar como sabiduría. Le dice a Tamar que espere como arreglo temporal, por lo tanto ella vuelve a la casa de su padre, una viuda con el futuro en suspenso. Pero cuando Sela crece, Judá no cumple su palabra. Tal vez piensa hacerlo después. Tal vez después es sinónimo de nunca. De cualquier modo, la vida de Tamar queda en pausa porque un hombre con poder encuentra el aplazamiento más cómodo que la justicia. El tiempo guarda recibos. Llega la noticia de que Judá sube a Timna para la esquila ambiente festivo. Vino corriendo carteras más sueltas que conciencias. Tamar ve el patrón, promesas que nunca maduran, silencios que nunca se rompen. Por lo tanto, se niega a ser borrada. Se quita las vestiduras de viuda, se cubre con un velo, y se sienta junto al camino a la entrada de Enaim, literalmente los ojos, en lugar de ver. Esto no es seducción. Es protesta. Apela al mismo sistema que la falló, invocando las prendas que prueban identidad. Judá pasa, ve a una mujer velada y lee la escena como muchos hombres cuando su soledad ha aprendido malos modales. Por lo tanto, la aborda con una proposición. Y cuando ella pide una prenda, él entrega lo que equivale a su firma, sello, cordón y bastón. La ironía es quirúrgica. El hombre que negó un hijo entrega los símbolos de su propia filiación. El que demoró la justicia pone el futuro en marcha con su propia mano. Pagará un cabrito después. Por ahora deja las prendas que dicen, este soy yo. Pasan los días. Judá envía a un amigo con el cabrito para saldar el trato, pero nadie en Timna conoce a tal mujer. Para evitar la vergüenza pública deja el asunto. Que se quede con la prenda o se burlarán de nosotros. Traducción: preservar la marca. Proteger las apariencias. La justicia queda en bodega. 3 meses después, corre el rumor: Tamar está embarazada. Ahora la comunidad tiene energía para la moral.
Judá, que no tuvo urgencia por la justicia, encuentra urgencia por el juicio. Sacadla dice en el viejo lenguaje del castigo rápido. Por lo tanto, van a ejecutar la sentencia, pero Tamar envía un mensaje en lugar de una defensa. Reconoce por favor de quién son el sello, el cordón y el bastón. No grita, no amenaza, no huye. Levanta la verdad y deja que la verdad haga lo que hace. La escena se congela. El aliento de Judá tropieza con su propia insignia. En un mundo donde los hombres suelen escribir las actas de la reputación de las mujeres, ahora las actas lo leen a él. Las prendas lo dicen todo, tú eres el hombre. Negaste lo que debías. Creaste las condiciones que ahora condenas. Y entonces la línea que gira la historia como una llave en la cerradura, 9 palabras que pesan una vida. Ella es más justa que yo. No impecable. Más justa, porque él no dio lo que la ley requería. Ella persiguió el futuro que la ley prometía. Dilo despacio, la exposición aquí es misericordia. Evita que una mujer sea castigada por la demora de un hombre. Evita que una casa viva sobre una mentira. Evita que un líder confunda imagen con obediencia. Judá no se atrinchera ni hace spin. Nombra su pecado, por lo tanto la historia puede sanar. Y la sanidad no es barata. Tamar lleva mellizos y el nacimiento es una pequeña parábola. Un hilo escarlata se ata a una muñeca cera. Luego el otro niño irrumpe primero Pérez Brecha. Lo inesperado lidera un recordatorio de que la gracia ama tomar la salida que nadie planeó y convertirla en carretera principal. Corte de escena. ¿Quién tiene tus prendas pruebas de obligaciones que has demorado? Hay una Tamar en tu órbita cuyo futuro está detenido porque tu miedo se disfrazó de aún no. A menudo pensamos que arrepentimiento solo significa lágrimas y música suave. A veces también significa firmar papeles, liberar fondos, ceder plataformas o hacerse a un lado. La confesión sin reparación es actuación. La confesión de Judá es real porque crea cambio. De aquí en adelante liderará distinto. Saldrá de fiador de Benjamín. Hablará en lugar de apartarse. El hombre que una vez vendió a un hermano como esclavo, se ofrecerá como esclavo para salvar a un hermano. Escucha, ese camino comienza aquí con un escándalo que funcionó como una cirugía. Y Tamar no es una nota al pie. Es la bisagra que Dios usó cuando una puerta se oxidó cerrada. Por su hijo Pérez, una línea familiar herida continuará, por lo tanto, Bus. Un día envolverá su manto alrededor de una viuda moabita llamada Ruth. Por lo tanto, David nacerá en Belén. Por lo tanto, un pesebre sostendrá a un niño cuya genealogía se niega a censurar sus capítulos desordenados. Jesús será llamado el león de Judá y el rugido del león. Resuena con la valiente insistencia de una mujer de que las promesas importan. Tal vez tu versión sea más pequeña, un contratista, al que nunca le pagaste completo, un voluntario. Al que nunca agradeciste en público, un socio cuyo crédito te guardaste, un hijo al que mantuviste esperando por un algún día que nunca llegó. Por lo tanto, haz la llamada. Envía el memo. Devuelve las prendas que retuviste, autoridad, acceso, disculpa, restitución. El escándalo que salvará tu línea podría ser el día en que admitas en voz alta que alguien más fue más justo que tú, y luego actúes en consecuencia. Conclusión. La exposición que conduce a confesión honesta y reparación es misericordia. Cumple tus promesas, devuelve lo que debes, y deja que la verdad restaure lo que la demora robó. La presión expone a los líderes como el calor expone las fisuras del vidrio. Tus ahorros se encogen, por lo tanto empiezas a cancelar suscripciones. A la hipoteca no le importa. Pospones la conversación difícil con tu jefe, pero la despensa hace su aritmética silenciosa y gana. El hambre de dinero, de tiempo, de aprobación no pregunta si estás listo, pregunta quién eres. Algunos acaparan, algunos se esconden. Unos pocos dan un paso al frente y dicen, «Cárguenlo a mí». Esa frase separa a los gerentes de los líderes. Los graneros de Canaán resuenan vacíos. El polvo de grano gira donde antes hubo pan. Jacob mira a sus hijos y escucha que el viento responde por ellos. Vayan a comprar comida, dice, por lo tanto el camino a Egipto se abre otra vez.
como una pregunta que sus sandalias deben responder. Pero el último viaje a Egipto lo enredó todo. Un gobernador severo los llamó espías. Simeón fue atado ante sus ojos y quedó como garantía. La plata reapareció en sus sacos como culpa hecha metal. Contaron todo a Jacob, por lo tanto su dolor ya un diluvio encontró un cauce más hondo. No se llevarán a Benjamín, dijo, trazando un círculo alrededor del menor que parecía amor, y se sentía como miedo. El tiempo, sin embargo, no negocia con el miedo. La hambruna devora la negación. Niños lloran en brazos sin sueño. Las cabras balan ante comederos vacíos. La familia se come el consuelo de ayer, luego el plan de hoy, luego la esperanza de mañana. Judá ve a su padre encogerse dentro de un abrigo de tristeza que nunca se quita. Ve a los pequeños contar migas. Oye la ausencia de Simeón haciendo clic como un asiento vacío. Por lo tanto, Judá vuelve a hacer las cuentas no de grano y monedas, sino de responsabilidad y costo. La vez pasada encontró una forma de lucrar sin sangre. Esta vez encuentra una forma de sangrar para que otros vivan. Judá da un paso al frente. Su voz ya no vende soluciones que no salpican. Nombra lo que está en juego sin dramatismo. Si no vamos, morimos. Si vamos sin Benjamín, fallamos. Por lo tanto, envía al muchacho conmigo. Y entonces el giro que reescribe a un hombre. Yo responderé por él no como eslogan, sino como gravamen sobre su propia vida. Traducción: cóbrame si algo pasa. Descuenta mis años. Ata mi futuro. Pon la factura de tu miedo a mi nombre. El liderazgo no es una insignia, es garantía. Corte de escena. ¿Cómo luce tu fianza ahora mismo? Hay un proyecto, una persona, una promesa que necesite que alguien firme. Si esto se rompe sobre mí. Preferimos roles de asesoría, consejos sin costo, opiniones sin piel. Pero familias, iglesias y equipos sanan cuando alguien pasa de la sección de comentarios al compromiso. El movimiento de ellos deberían a yo lo haré. Siempre es una conversión. Jacob escucha, luego exhala la frase que los padres guardan para el final. Si debemos hacer esto, hagámoslo con sabiduría. Lleven regalos, resina, miel, especias. Lleven doble dinero, devuelvan lo que iba en los sacos, paguen de nuevo por más. Lleven a Benjamín. Y luego la punzada que solo tiene una puerta, que Dios les conceda misericordia ante el hombre. Si he de quedar desolado, dice, quedaré desolado. No resignación sino entrega, no cinismo sino rendición. Por lo tanto, el anciano abre la puerta que su miedo había cerrado. Judá recibe una vida en sus manos y la llama por su nombre correcto, confianza. El camino zumba con sandalias y oración. Los hermanos ensayan explicaciones por la plata. Practican sus rostros para un funcionario que lee almas como libros contables. Las dunas se inclinan como oyentes. Los fuegos nocturnos proyectan la preocupación sobre paredes de lona. Judá camina un poco detrás de Benjamín, como un voto que se toma el pulso. No está negociando con Dios. Se está alineando con Él, arrepentimiento traducido en logística, valentía convertida en pasos. Todo viajero lleva una carga. La carga de Judá es elegida. Egipto se alza verde fuera del oro. Los hermanos pasan piedra y agua, orden y abundancia. Impacta ver graneros llenos cuando tu memoria es de cuencos vacíos. El mayordomo del gobernador los recibe, por lo tanto no los llevan a un puesto de mercado, sino a una casa, la casa del funcionario. Sus huesos recuerdan la última casa, la de cuerdas y acusaciones. Se apresuran con explicaciones sobre la plata. Ponen el doble dinero como una confesión sobre la mesa. El mayordomo se encoge de hombros con una frase que cae como acertijo y consuelo. Su Dios debió poner tesoro en sus sacos. Sacan a Simeón. Vuelve el aliento. Y luego un nuevo llamado, estén listos. Almorzarán con el gobernador al mediodía. Se cruzan miradas que dicen, ¿esto es favor o trampa? La respuesta es sí. La gracia a menudo llega con ambas caras. Se lavan. Ordenan los regalos. Alinean los bordes del miedo con pequeños movimientos nerviosos. Y Judá toca el hombro de Benjamín como un voto que se toma el pulso. Sea lo que traiga este mediodía, ya decidió cuánto costará la tarde.
Esto hace el arrepentimiento paga por adelantado. Las puertas se abren. Se acercan pasos. La hambruna que los mataba de hambre por fin alimentó otra hambre, el hambre de convertirse en alguien que protege lo que antes puso en peligro. Por lo tanto entran. Conclusión. El liderazgo real asume riesgos por los vulnerables. No aconsejes solo desde la orilla. Ofrece una fianza concreta, acepta el costo y recorre el camino que tus palabras exigen. Cometes un error en el trabajo, te preparas para el correo. Por lo tanto, tu jefe hace lo contrario, te invita a almorzar. Elogia tu potencial, paga la cuenta. La ansiedad no se va, cambia de forma. ¿Es esto misericordia o medición? Juraste que nunca volverías a perseguir la aprobación, pero el cálido resplandor del favor tira de cables antiguos. Ríes, agradeces. Prometes hacerlo mejor. Luego cae en tu escritorio un nuevo proyecto con una fecha límite que respira como un cronómetro. El favor se siente como un abrazo. También se siente como un escaneo. Los hermanos entran en una casa labrada que no se siente como un mandado de comestibles. Los siervos traen agua para sus pies. Dan de comer a los animales. Sacan a Simeón, por lo tanto la risa tropieza con el alivio. Pero el alivio tiene un gemelo, el miedo. Ordenan sus regalos, ensayan discursos sobre la plata que apareció en sus tenos y entonces llega el funcionario. Pregunta por su padre con una ternura que no debería caber en su rango. Mira a Benjamín con un calor que no debería caber en su máscara. Ellos se inclinan con el corazón retumbando. El mediodía se extiende sobre el mantel como un rumor brillante. Se sientan y la sala se inclina. ¿Cómo sabe un gobernador extranjero? Su orden de nacimiento. Tarjetas de nombre, que nadie escribió de pronto, coinciden con el orden del dolor de su madre. Los ojos pasan mensajes. Esto es inquietante. El plato de Benjamín llega y luego sigue llegando carne extra, pan extra dulce. Extra todo servido con una sonrisa que se siente como sol y vigilancia. Los hermanos comen como hombres que se ven comer. Ríen en los lugares correctos. Cuentan historias limpias. Judá cuenta porciones y mira de reojo a Benjamín. Escucha el sonido que una vez conoció demasiado bien, la pequeña grieta donde se forma la envidia. No llega. O quizá llega y se reza hasta el silencio antes de hablar. El favor es un espejo. Te muestra lo que quieres creer de ti. Te muestra de qué sigues siendo capaz. José los observa saborear diferencias sin volverse unos contra otros. Ve miradas pero no fulgores. Bromas pero no pullas. La comida termina en un zumbido de paz extraña. Los hermanos exhalan. Tal vez sea esto, tal vez la oscuridad tiene una puerta, y acaban de cruzarla. Volverán a casa con grano. Simeón volverá con ellos. Benjamín está a salvo. La fianza de Judá no se ha cobrado, y él espera, si Dios quiere, que nunca se cobre. Amanecer. Camellos cargados. Asentimientos al mayordomo. Gracias por su hospitalidad. Gracias por el orden. Salen a un camino que sabe a nuevo comienzo. Y luego, en algún punto entre los muros y el horizonte, otro plan despierta. José da órdenes silenciosas al mayordomo. Llenad sus sacos de grano, devolved a cada hombre su plata, y poned mi copa especial en la bolsa del menor. No es un truco por el truco. Es un diagnóstico. Necesita leer sus corazones bajo presión, sin el disfraz de los discursos. Abandonarán al hijo favorecido cuando suba el costo. Venderán a Benjamín para salvarse. O alguien se pondrá en la línea de fuego y se negará a moverse. El mayordomo cabalga como tormenta con horario. Los alcanza mientras el alivio aún le sostiene los hombros. ¿Por qué pagan mal por bien?, dice. Tomaron la copa que pertenece a mi señor. Los hermanos se tensan. Protestan desde la médula. Nunca lo haríamos. Regístranos. Si se halla en uno de nosotros, que ese hombre sea esclavo y los demás queden libres. Hablan con la confianza del falsamente acusado, porque lo están. Pero la prueba es más estricta que sus términos. El mayordomo insiste en que todos regresen si la culpa cae en el círculo. Asienten porque,
¿Qué más puedes hacer cuando un soldado hace una pregunta que no está preguntando? Bolsas al suelo. Cuerdas desatadas. Bocas secas. El registro va del mayor al menor deliberado teatral, un redoble. Rubén Trigo. Simeón Trigo. Leví Trigo. Judá Trigo y una oración. Isacar. Zabulón. Dan, Neftalí, Gad, Ser. Cada saco un pequeño alivio que pierde valor con cada paso hacia Benjamín. El tiempo se espesa. Entonces el mayordomo mete la mano en la última bolsa y la sala que es el mundo se vuelve un solo sonido metal contra grano. La copa se alza a la luz del día como un veredicto. No negocian. Rasgan sus vestiduras. El gesto no es actuación. Es una sentencia antigua sin palabras. Estamos deshechos. Cargan los asnos y dan la vuelta. Nadie sugiere dejar a Benjamín. Nadie calcula la distancia o las probabilidades. La fianza de Judá sale de su pecho y toma la delantera. Ya está escribiendo el discurso que espera no tener que pronunciar. Los hermanos caminan de regreso hacia la casa que había parecido favor y ahora parece juicio. Pero la verdad es más densa que esa aritmética simple. Sigue siendo favor con rostro fiero apretando sus corazones para ver si son nuevos. Conclusión. El favor real no solo es agradable, es revelador. Cuando la bondad te examina, elige la lealtad sobre la autoprotección. Comparte la porción, asume el riesgo y deja que la gracia demuestre que cambiaste. Imagina una sala de juntas con aire que se puede masticar. Un fallo de producto llegó a las noticias, por lo tanto la empresa quiere un nombre para poner en el titular. No estabas en ese turno, pero entrenaste a la persona que sí lo estaba y pasaste por alto las señales de advertencia. Preparas una presentación sin maquillaje, entras en la sala y dices, «Cárguenlo a mí». La responsable de PR parpadea. Legal se tensa. Pero tu equipo exhala porque alguien acaba de convertir la culpa en refugio. Ese es el movimiento que Judá está a punto de hacer, solo que aquí, lo que está en juego, no son contratos sino un muchacho y el corazón de un padre. Se cierran las puertas. Piedra pulida. Ojos extranjeros. José luce como poder en un idioma hecho a la medida. ¿Qué acción es esta?, ha preguntado la corte. La copa brilló en el saco de Benjamín. La acusación tiene dientes. Los hermanos callan. Por lo tanto, Judá da un paso al frente. No discute pruebas. Vuelve a contar una historia. Mi señor preguntó por nuestro padre. Empieza con voz firme. En casa hay un anciano cuya vida está atada a este hijo menor, y otro hijo ya no está. Por lo tanto, perder a Benjamín desharía al hombre. Las palabras de Judá son ladrillos cuidadosos. Construye contexto hasta que aún las paredes se inclinan para escuchar. No adula. No alega inocencia. Nombra la responsabilidad en oraciones completas. Le dijimos, recuerda que el muchacho no puede dejar a su padre. Pero la hambruna nos acorraló, por lo tanto regresamos con él bajo mi promesa. Salí de fiador, dice en nuestro idioma, firmé mi vida por la seguridad del muchacho. Esto no es estrategia, es arrepentimiento traducido en política. Judá, que una vez convirtió a un hermano en monedas, ahora convierte su propia libertad en protección. Toma la parte más afilada del cuchillo y la gira hacia sí mismo. Entonces, la frase que cambia las alas. Por favor, que tu siervo se quede en lugar del muchacho. Ofrece su cuerpo como barrera entre Benjamín y el futuro. No un gesto, no un discurso, una vida intercambiada. Tómame a mí, por lo tanto el muchacho vuelve a casa. Átame a mí, por lo tanto mi padre sigue respirando. Judá no negocia con la culpa. Ama a una persona más que a su propio resultado. Esto es lo que hace el amor cuando madura paga. No publica, sustituye. Corte de escena. ¿Qué cambiaría si tu disculpa llevara un costo? Si al colega al que una vez relegaste, ahora le dieras tu presentación con el cliente mientras tú cargas con el trabajo de fondo. Si el hermano al que envidiaste recibiera la herencia de tu plataforma. Si el hijo al que heriste te oyera decir, las consecuencias caen sobre mí, no sobre ti. Queremos reconciliación sin comprobantes, perdón, sin flete.
Judá nos muestra el camino, confiesa. El daño asume la pérdida, protege a los vulnerables y llámalo adoración. Judá termina y la sala se siente demasiado pequeña para lo que acaba de ocurrir. Aquí pertenecen las transacciones, la sustitución no. Ha asumido responsabilidad de una manera imposible de fingir, porque se medirá en años. Los hermanos contienen el aliento. Benjamín no puede hablar. En algún lugar profundo detrás de una máscara, un hombre llamado José escucha otro sonido, el sonido de un corazón que pensó que nunca oiría el de Judá cambiado. La pena sube. La misericordia irrumpe. La estructura del día no sobrevivirá al próximo minuto. Pero ese es trabajo de la siguiente escena. Por ahora deja que la súplica quede suspendida en el aire. Tómame a mí, por lo tanto el muchacho es libre. Conclusión. El arrepentimiento real paga un precio para proteger a otros. No busques parecer arrepentido, ofrece sustitución, absorbe el costo. Protege al vulnerable y deja que el amor tome el asiento más difícil. Todo tribunal tiene un límite, una línea de presión que no ves hasta que se quiebra. Judá acaba de ofrecer sustitución. Por lo tanto, la compostura del gobernador se fractura. José hace señas para que salgan los asistentes y los guardias hasta que la sala queda solo con hermanos y una historia que se niega a quedarse callada. Intenta tragarse el dolor, pero asciende más allá de su formación. El grito que estalla no es diplomático, son 30 piezas de vida chocando a la vez, el pozo, el precio, las prisiones, los sueños. Egipto oye un sonido que no encaja con un cargo. Luego la frase que desarma el miedo les dice quién es. No con una lección, sino con un nombre que enterraron hace años. Los rostros se vacían. Las rodillas consideran el suelo. La pared detrás de la memoria se ilumina con escenas que evitaron a la luz del día, la túnica, la caravana, las monedas. Sus bocas se abren y se cierran alrededor de disculpas que no saben por dónde empezar. La vergüenza busca grilletes. José hace lo más extraño, se acerca a ellos. No pretende que la traición no fue traición. La nombra y luego nombra una mano más grande obrando. Ustedes me vendieron aquí, parafrasea, pero Dios me envió antes para preservar vidas. Por lo tanto, el peor día de su familia se convirtió en la semilla de un futuro que ninguno planeó. Esto no es maquillaje, es soberanía. Lee la hambruna como un mapa y la gracia como un río que aprendió a fluir alrededor de las rocas que ellos mismos arrojaron al cauce. La misericordia no borra recibos, añade una columna nueva a propósito, los acerca. Los hombros de Benjamín tiemblan en sus brazos. Las lágrimas de José caen sobre un hermano que una vez perdió a causa de una historia que ellos escribieron a la carrera. Abrázame a los otros sin contarlos. Cada abrazo es una amnistía y una encomienda. Hay que traer a un padre a alimentar a niños, ocupar una tierra llamada Gosén. Por lo tanto, el siguiente paso es logística, no litigio. Carga carretas con provisiones. Y un mensaje para Jacob que suena a noticia de resurrección: tu hijo está vivo, y no solo vivo, sino colocado para salvarte. Corte de escena. Y si la persona a la que dañaste se niega a usar tu peor día como arma, y si tú eres llamado a tener poder sobre alguien que una vez te hirió, el reflejo humano es la venganza. El reflejo santo es la redención. José elige reinterpretar su pasado a través de la providencia de Dios, en lugar de la malicia de sus hermanos. Ese movimiento no niega el dolor, lo destrona. De pronto el perdón no es un sentimiento que espera. Es una elección que obedece, por lo tanto el sentimiento tiene espacio para llegar. Los hermanos encuentran palabras. Confiesan lo que pueden en el tiempo que tienen. José responde con provisión, no con libertad condicional. No pide un plan de desempeño, ni un trimestre impecable antes del reencuentro. Envía ropa, bestias, pan y una advertencia que solo los hermanos pueden dar con una sonrisa y una mueca. No riñan en el camino. Traducción. No saboteen el milagro con juegos de culpas. La gracia ha abierto una autopista. No la estrechen a un juzgado dentro de una carreta. Las noticias corren más rápido que la hambruna.
En Canaán derraman el titular en una tienda cargada de años, José está vivo. El corazón de Jacob tropieza, y luego se afirma bajo la prueba carretas de Egipto, dones demasiado generosos para hacer alucinación. La esperanza hace lo que el duelo nunca pudo, pone en movimiento a un anciano. Por lo tanto, una familia que una vez se fracturó alrededor de una túnica, ahora se reúne alrededor de una promesa. Judá, que una vez orquestó la pérdida, ahora organiza el viaje de regreso. La línea que cruzó al ofrecer su vida se convierte en la línea que Dios traza para reconectar cada vida que puso en peligro. Mira de cerca el giro. La sustitución de Judá abre una grieta, por lo tanto la misericordia de José se desborda. El arrepentimiento de un hermano destraba el perdón de otro. Cuando la confesión y la compasión colisionan, la historia cambia de dirección. Así sanan las familias, no ganando viejas discusiones, sino porque alguien elige perder a propósito para que los demás vivan. Judá recorrerá este camino una y otra vez. Su tribu llevará la promesa de un león, y siglos después un hijo de su linaje se pondrá donde se encuentran la justicia y la misericordia, y dirá con su cuerpo lo que Judá dijo con su súplica: «Tómame a mí, por lo tanto ellos quedan libres». La sala vuelve a respirar. El plan está en marcha. El grano de Egipto se convertirá en la supervivencia de Israel. La historia se concentra en una escena de bendición por venir, pero recuerda por qué estamos aquí, para trazar el punto de inflexión de Judá. Él no puede deshacer la venta, no puede rebobinar Dotán, pero bajo el peso de la hambruna y el fuego de una prueba, se volvió el tipo de hombre cuyo amor paga y permanece. Por lo tanto, una familia obtiene un futuro, y una profecía se calienta en la boca de Jacob como amanecer. Conclusión. La misericordia no es amnesia, es soberanía en acción. Reinterpreta tu dolor a la luz del propósito de Dios. Pasa de la culpa a la bendición, y deja que el perdón abra un futuro más grande que la herida. A veces, la restauración se parece a un encargo sencillo. Ve delante y abre camino. Tu equipo se muda de oficinas, por lo tanto, alguien tiene que inspeccionar el edificio, rotular las salas, recibir al electricista y pegar la contraseña del Wi-Fi en la pared. No es glamoroso, es decisivo. O tus padres se trasladan para estar más cerca de cuidados. Alguien debe conducir, recorrer el barrio, hablar con el farmacéutico y encontrar la ruta tranquila de regreso a casa. La reputación suena fuerte el día de la contratación, pero la confianza se construye los martes, listas de empaque, llaves de repuesto, nombres aprendidos y apuntados. Crujen carros por Canaán. Sol sobre bronce, polvo como banderas. Prueba de resurrección tintinea en los ejes, regalos de Egipto, grano. Y una historia demasiado buena para cargar en un solo corazón. José vive. Jacob revivido debe hacerlo más fácil y más difícil mudarse. La familia es grande, la hambruna mayor. Por lo tanto, las rutas importan, los tiempos importan, dónde se asentarán importa. Y aquí está la señal: Jacob envía a Judá delante a José, para mostrar el camino a Gosén. No a Rubén el primogénito, no a Simeón o Leví los feroces. Judá, el hombre que una vez vendió a un hermano, ahora se vuelve el hombre que prepara un lugar para los hermanos. El arrepentimiento ha madurado en fiabilidad. Trazar ruta es amor con mapa. Judá va antes que los carros para que los carros lleguen sin miedo. Se encuentra con José, por lo tanto puede alinear instrucciones reales con realidades familiares, ancianos que caminan despacio, pequeños que duermen a destiempo, embarazadas que necesitan sombra antes de lo que promete el horario. Anota fuentes de agua. Cuenta árboles de sombra, escribe distancias. Gosén se elige no solo por el pasto, sino por la santidad. Los pastores son anatema en los comedores egipcios, por lo tanto un límite protegerá tanto la fe como la paz. Espacio para prosperar. Espacio para seguir siendo distintos. Espacio para estar cerca de la provisión, sin convertirse en parte del problema. Judá organiza la columna como un pastor. Acomoda el rebaño, fuertes en los bordes, frágiles al centro. Instruye a los hermanos sobre lo que dijo José acerca de su oficio cuando Faraón pregunte. Digan la verdad. Somos cuidadores de ganado, por lo tanto los ubicarán en la tierra que calza con su llamado. Asigna puntos de vigilancia. Acuerda señales.
fija piedras de encuentro. La logística no es menos espiritual, es la oración expresada como preparación. No tiene cetro, pero sí una lista. No puede borrar Dotán, pero puede hacer misericordioso este camino. Jacob duerme porque Judá fue delante. Corte de escena. ¿A dónde necesitas ir un día antes por alguien a quien una vez decepcionaste? Asiste a la reunión antes de la reunión. Envía la agenda antes de que la pidan. Recorre el complejo y preséntate con el administrador en nombre de un amigo ansioso. El arrepentimiento que solo llora es frágil. El arrepentimiento que planifica se vuelve refugio. Muchos queremos que confíen en nuestras intenciones. La gente necesita confiar en nuestra preparación. Por lo tanto, construye la ruta, no solo prometas recorrerla. Al anochecer, la caravana ve a Judá haciéndole señas como un faro sobre dos pies. Él señala, ellos siguen. Él desacelera, ellos descansan. José sale al encuentro. Los abrazos caen sobre los hombros como mantas al final del invierno. Los ojos de un padre se humedecen al ver orden donde antes vivía el caos. Mañana habrá audiencias y bendiciones, preguntas de un rey y respuestas que inauguran un destino. Esta noche, hay algo más callado y igualmente santo, una familia a salvo, en un lugar preparado por un hombre que solía ser el peligro. Eso es lo que la gracia puede hacer con un recado ordinario. Eso es lo que Dios llama liderazgo, cuando el amor aprende primero la ruta. Conclusión. Reconstruye la confianza, yendo por delante a preparar. Sirve con planificación, protege con límites y convierte el arrepentimiento en rutas que hagan segura la llegada de otros. Tu familia se reúne alrededor de una cama de hospital, por lo tanto cada conversación se vuelve honesta. El ruido habitual se cae: ¿quién prestó la camioneta? ¿Quién olvidó el mensaje? Lo que importa da un paso al frente. Un padre mira a sus hijos y hace la aritmética silenciosa del legado. No quién fue más ruidoso, sino quién se volvió confiable. No quién empezó primero, sino quién terminó convirtiéndose en alguien a quien otros pueden seguir. En esa claridad santa, las bendiciones suenan como planos, las correcciones suenan como defensas. Un futuro se asigna un nombre a la vez. Ahora entra en la tienda de Jacob el aire espeso de aceite y memoria. 12 hijos rodean a un anciano cuyos ojos han visto ángeles y hambruna altares y malas noticias. Llama a cada uno por su nombre y lee sus vidas como clima lo que ha sido, lo que vendrá. Rubén, primogénito, por lo tanto, llamado a liderar, pero el hombre que se dejó llevar por sus impulsos perdió el cauce del privilegio. Simeón y Leví, feroces en la dirección equivocada, por lo tanto su furia les costará cohesión. La sala se tensa. Entonces Jacob gira y el relato pivota. Judá dice y décadas se doblan hacia esta columna de sílabas. Mira el arco. El joven Judá una vez vendió a un hermano para resolver un problema. El Judá intermedio retuvo justicia y fue expuesto. El Judá maduro salió de fiador y ofreció sustitución. Por lo tanto, la bendición aterriza sobre él como una corona ajustada por el arrepentimiento. Jacob lo llama león, fuerza que protege, no acecha. Habla de un cetro que no se apartará, autoridad que permanece porque el carácter puede sostenerla. Las naciones escucharán, los hermanos se reunirán. La abundancia manchará sus vestiduras con el color de la celebración. Esto no es halago, es una carta real anunciada en la tienda de un pastor. La gracia reasigna el legado. El lenguaje es más que poesía. Los leones no se explican, llevan un peso silencioso. Un cetro no es un souvenir. Es una promesa de que el juicio será real y la misericordia será sabia. La familia oye más que metáforas, oye dirección. Los reyes vendrán por Judá, no por José. La autoridad correrá por un hombre que aprendió a cargar el peso de otros. Por lo tanto, la tribu que una vez puso en peligro una vida, un día protegerá la vida de una nación. La bendición sigue a la formación. Las coronas siguen a las cruces que elegiste antes de que existieran coronas. Corte de escena en tu mundo. ¿Quién recibe el cetro? El encantador con victorias trimestrales, o el constante que llega temprano, se queda tarde y escuda al equipo cuando algo se rompe. Decimos, el talento asciende.
Tal vez. Pero la confianza asciende más alto. Muchos queremos el volumen del león. Pocos elegimos la vocación del león: proteger, proveer, recibir el golpe, devolver el bien. Si anhelas influencia, pregúntate si estás construyendo la columna vertebral que puede sostenerla sin doblarse hacia el yo. De vuelta a la tienda. Jacob bendice a otros campos y barcos, flechas y pan. Sin embargo, las palabras sobre Judá laten como tambor bajo la melodía. El anciano le entrega a la familia un futuro que depende de alguien que aprendió a ser distinto de lo que fue. Ese es el milagro: no borrar la historia, sino reescribir la dirección. Los hermanos oyen un encargo bajo la poesía: sigan a este tipo de hombre. Sean este tipo de tribu. Cuando llegue la crisis, elijan amor costoso sobre salidas ingeniosas. Cuando llegue el poder, úsalo para estabilizar la mesa, no para inclinarla. Judá no pavonea. Recibe. La bendición siempre se recibe. Recuerda un campo de cardos, el polvo de una caravana, las prendas de una mujer velada, una copa de plata que cantó desde el grano, un discurso que convirtió una sala en capilla. La ruta de beneficio sobre sangre. Atómame a mí en su lugar, se vuelve una línea grabada a lo ancho de su pecho. Por lo tanto, la promesa del león no lo infla, lo enraiza. No verá el trono en su vida, pero engendrará el tipo de historia donde un trono puede confiarse cuando llegue. Los siglos pasarán como páginas. Un rey pastor en Belén afinará su arpa y peleará los gigantes correctos. Los imperios subirán y caerán, pero la carta permanece: un gobernante de Judá cuyo reinado no parpadea. Y cuando el mundo tenga hambre de un líder que no cambie a los vulnerables para salvarse a sí mismo, un bebé llorará bajo la estrella de Judá. El león llegará como cordero, porque el cetro más puro se lleva primero en una cruz. La bendición susurrada en una tienda tronará en una colina. Así que recibe esto para tu lunes. A Dios le encanta poner influencia en manos de los arrepentidos. Se deleita en confiar en quienes han aprendido a ser seguros con el poder. Por lo tanto, practica ahora los hábitos de un león, cuya fuerza es para otros. Di la verdad, asume la culpa que es tuya. Devuelve lo que debes, ve delante para preparar lugar. Cuando llegue un momento, Jacob, en tu familia o equipo, que la sala se vuelva hacia ti, no porque fuiste primero, sino porque te volviste fiel. Conclusión. La herencia sigue a la formación. Construye el carácter que pueda cargar un cetro, protege a otros, asume tu pasado y deja que la gracia convierta tu arrepentimiento en un liderazgo confiable. Abres una app de genealogía. Cajas florecen como farolas en un mapa: abuelos que conoces, bisabuelos que solo has oído en historias, nombres que cargan tanto orgullo como muecas. Por lo tanto, zumba una pregunta callada. ¿Son solo registros o son razones? Si tu árbol incluye divorcio, migración, adopción, prisión, guerra, ese ruido cancela tu música o la musicaliza. Israel antiguo responde imprimiendo la familia como trama. Tras el escándalo que expuso a Judá y sanó su casa Pérez, llora al nacer en una habitación que huele a paja y segundas oportunidades. Por lo tanto, la línea no se disculpa. Avanza. Las genealogías en la Escritura no son relleno. Son una marcha de tambores que lleva la promesa a través del tiempo. Cada nombre es un asidero que el futuro toma del pasado, para que el presente no se caiga. La marcha sigue el compás Pérez, a Hezrón, a Ram, a Aminadab. Por lo tanto, Naasón avanza como líder en años duros. Pero la hambruna acecha la tierra, por lo tanto una familia vaga a Moab. Elimelec muere, mueren los hijos, y el duelo se asienta pesado en el regazo de Noemí. En ese dolor, entra Ruth, extranjera fiel, decidida a convertir las obras en vida. Se inclina al espigueo, por lo tanto la providencia se inclina hacia ella. Buz nota el valor en ropa de trabajo. Protege su dignidad en el campo, luego protege su futuro en la puerta. Por lo tanto, Buz toma a Ruth, y el chisme del pueblo tiene que buscar empleo nuevo. Su hijo es Obed, nombre como lámpara en una casa oscura. La brecha de Pérez se vuelve el abrazo de Ruth. La línea de Judá aprende a hacer espacio para las personas que las notas al pie olvidaron. Obed engendra a Atsaí.
Isaí verá a un hijo menor ahuyentar leones de las ovejas con una honda y una canción. Por lo tanto, se levanta David, el tipo de rey que recuerda los campos cuando se sienta en palacios. Gana batallas, escribe oraciones, reúne naciones. Pero también peca, y su pecado quiebra huesos más allá de los suyos. Aún así, la misericordia se niega a mudarse. Un matrimonio que empezó en secreto se convierte en una línea que Dios se niega a censurar. Por lo tanto, nace Salomón. La sabiduría recibe un trono. La casa se expande. El tiempo da vueltas. Los monarcas fallan. Los profetas lloran. El exilio adelgaza las multitudes y espesa las preguntas. Expiró la promesa cuando lo hizo el humo del templo. La respuesta se esconde entre los escombros. Una raíz bajo madera cortada, un futuro bajo las ruinas. Dios cumple su palabra a través de gente que apenas cumple la suya. Por lo tanto, la promesa del cetro sigue respirando, aun cuando la corona está en bodega. Siglos después, un escritor de evangelio abre no con un relato de milagro, sino con una lista familiar. Por lo tanto, Mateo traza un mapa desde Abraham, pasando por Judá hasta David, y finalmente Jesús, y se niega a maquillar. Imprime a Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urías, nombres que gritan gracia más fuerte que el pulido. La línea no selecciona, confiesa. Por lo tanto, cuando un bebé llora en Belén, no es un accidente de viaje por censo. Es el cumplimiento de una bendición susurrada junto a una tienda. Será llamado el león de Judá, pero ruge sangrando primero. Su cruz es un cetro puesto en el suelo para levantarnos. Su resurrección es una coronación que ningún imperio puede interrumpir. Corte de escena. Mira tus casillas otra vez. Y si las fracturas de tu familia no son salidas sino entradas para la misericordia. No puedes elegir a tus antepasados, pero sí puedes elegir tu encargo. Por lo tanto, vuélvete el eslabón que convierta daño en ayuda secreto, en resguardo escasez en refugio. Que tu arrepentimiento sea el refugio de alguien más, y tu valentía sea la bisagra que Dios usa cuando una puerta se oxida y se cierra. Conclusión. Tu pasado es contexto, no jaula. Únete a la línea de Judá, eligiendo hoy el amor costoso. Sé el eslabón que convierte una historia desordenada en una historia de misericordia para las generaciones que vienen. No toda traición luce como un titular. A veces es más pequeña y pegajosa. Tomaste prestada la idea de un compañero y dejaste que la sala asumiera que era tuya. Minimizaste el miedo de tu cónyuge frente a amigos. Fallaste a la confidencia de un amigo y lo llamaste procesarlo. Por lo tanto, la confianza se debilitó. Quieres perdón, pero también quieres saltarte el incómodo intermedio. El arco de Judá no te lo permitirá. Él pasó de beneficio a fianza y a sustitución. Por lo tanto, nuestro arrepentimiento debe pasar de palabras a peso. Así es como el amor desarrolla columna en habitaciones ordinarias. Primero nombra el daño con sustantivos y verbos, no con niebla. Me apropié de tu análisis en la reunión del martes. Por lo tanto, el director me elogió a mí y no a ti. Repetí lo que me dijiste en confianza. Por lo tanto, tuviste que responder preguntas para las que no estabas listo. La vaguedad protege al que habla, no al herido. La precisión hiere tu orgullo, por lo tanto, empieza a sanar el suyo. Di la frase en voz alta a esa persona, no solo a tu diario, ni a un amigo que ya está de tu lado. El valor toca la puerta que abolló. Segundo, acompaña la confesión con comprobantes. Si el daño fue público, por lo tanto, la disculpa debe ser pública. Redacta el correo. Coloca el crédito donde corresponde. Nombra la falta sin el sileguleyo. Si el daño tuvo dinero asociado, calcúlalos. Los intereses son la firma de la humildad. Paga la factura que creaste dinero, tiempo, acceso. No le pidas a la persona dañada que te enseñe a reparar. Ofrece opciones concretas. Te presentaré al cliente y me haré a un lado del liderazgo. Cubriré los próximos 2 turnos nocturnos. He transferido el monto que retuve más un mes. Tercero, ofrece sustitución cuando corresponda. ¿Tu riesgo cayó sobre alguien con menos poder? Por lo tanto, colócate entre esa persona y la consecuencia la próxima vez.
Toma la crítica destinada a ella. Absorbe la reunión incómoda. Pon tu nombre en el formulario que protege el suyo. No conviertas tu gesto en un arma. No hagas de la sanidad tu momento de héroe. La sustitución no es teatro. Es la aritmética que hace el amor cuando decide que la seguridad de otro importa más que tu comodidad. Si alguna vez armaste la proximidad al poder, ahora usa la proximidad para proteger. Cuarto, invita a la inspección. Los secretos cultivaron el moho, por lo tanto la luz debe ser bienvenida. Diles a dos personas sabias no chismosas exactamente lo que hiciste y exactamente cómo lo estás reparando. Dales permiso para volver a preguntar en 30 días. Instala barandales pequeños y aburridos calendarios compartidos doble firma resúmenes por escrito en copia a las personas correctas. Los barandales no son falta de fe, son fidelidad que planifica. Si tu caída dejó rastro digital, configura alertas que te detengan antes de que vuelvas a llamarlo curiosidad nocturna. Quinto, redibuja límites para que los vulnerables no tengan que hacerlo. Si dañaste la confianza al salir con alguien, por lo tanto crea reglas de citas con tu comunidad antes de volver a salir. Si difuminaste líneas en el trabajo, por lo tanto termina con las lluvias de ideas después de horas que siempre ocurren en cuartos tenues con puertas cerradas. Si condujiste a un equipo al agotamiento, por lo tanto incorpora capacidad al plan y renuncia a trofeos que exigieron agotamiento para ganarse. Amar bien implica rechazar la gloria que funciona con el azúcar en sangre y las lágrimas de otros. Sexto, repara la cultura, no solo los momentos. Judá no solo lloró, redirigió a una familia. En tu mundo eso significa elogiar a quienes protegen el tiempo de otros, no solo a quienes hacen carreras heroicas. Vincular ascensos a métricas de salud del equipo, no solo a ingresos. Hacer del dar crédito una norma que gane avances reales. Significa que abogas por la persona a la que una vez relegaste incluso cuando no está en la sala. La cultura cambia cuando el juego viejo deja de pagar. Séptimo, prepara el camino. Ve por delante a la reunión para preparar una sala segura. Comparte la agenda temprano. Lista quién habla y cuándo. Nombra la regla de decisión. Si antes acaparaste información para mantenerte importante, por lo tanto sobrecomunica. Si antes dejaste que la ambigüedad escondiera una trampa, por lo tanto sobreaclara. Este es Judá siendo enviado delante, práctico, paciente, protector. La logística puede ser liturgia cuando se hace con amor. Por último, acepta el calendario. La confianza tiene una agenda que tú no controlas. Puedes hacer todo bien, por lo tanto algunas personas aún no estarán listas. Ese no es tu pie para hacer berrinche, es tu señal para perseverar. Sigue presentándote con honestidad y límites, generosidad y paciencia. El arrepentimiento no es una función con saludo final. Es un camino que sigues andando cuando no llega el aplauso. Y a veces, como Judá, no verás el trono. Simplemente te volverás alguien lo bastante seguro como para que Dios pueda asentar un trono en tu familia algún día. Corte de escena. ¿Dónde está hoy tu punto de inflexión? Escribe una frase real de daño. Escribe una frase real de reparación. Pon dinero, tiempo o reputación detrás de ello. Díselo a una persona sabia. Instala un barandal. Elige una sustitución que ofrecerás antes de que te la pidan. Luego hazlo antes de las 5 p.m. El valor crece cuando tiene fecha límite. Conclusión. Pasa de la disculpa a la protección. Nombra el daño. Haz restitución, ofrece sustitución. Invita a la inspección y construye barandales para que otros estén a salvo porque tú estás en la sala.